Entonces, ¿le parece bien? ¿Quiere hacer alguna prueba para ver su presentación o empezamos? Yo creo que podemos empezar, ¿no? Perfecto. Bueno, pues entonces empezamos. Muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población y en particular de nuestra titular, la maestra Gabriela Rodríguez, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del ciclo de conferencias del Consejo Consultivo Ciudadano con los consejos estatales de población. Con esta sesión tenemos el gran gusto de cerrar con broche de oro el año, el ciclo. El día de hoy nos acompaña la doctora Blanca Heredia, que es una gran experta, gran especialista, que no necesita mucha presentación, pero yo les voy a compartir su semblanza curricular. La doctora Heredia es politóloga, escribe y hace investigación sobre política mexicana, política educativa y la promoción del intelecto joven, que es un tema muy interesante. Actualmente es directora fundadora del grupo Talentum MX, especializado en el diseño y ejecución de programas de alta exigencia para jóvenes, en especial para aquellos y aquellas, diría yo, provenientes de medios en desventaja social. Es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colmex, el Colegio de México, y doctora en Ciencia Política por la Columbia University. Entonces, es un gran honor tenerla aquí, doctora. Sin más, le cedo la palabra. Antes, me gustaría comentarle que tenemos presencia de colegas del COESCO Baja California, Querétaro, Veracruz, Estado de México, que nos acompaña la doctora Patricia Vargas de la SOMEDE, la doctora Maricruz Muradás y muchos colegas de aquí de la Secretaría General del CONAPO, y les cedo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada Carla. Primero que nada, un agradecimiento a la doctora Cárdenas por la amable invitación a participar en esta serie de conferencias del Consejo Consultivo Ciudadano, del cual soy integrante y me honra mucho ser integrante de ese consejo. El día de hoy voy a hablarles sobre un tema que me ha ocupado desde hace muchos años, que tiene que ver con el talento intelectual. Y específicamente cómo se relaciona esto con la equidad y con un poquito la historia de cómo se ha visto el asunto del talento y el mérito como un mecanismo para seleccionar a las capas de la población que tienen pues mayor influencia en los asuntos públicos y que tienen también acceso a mejores oportunidades de crecimiento personal e intelectual, profesional. Y quiero hablarles un poco de esa historia y del momento muy particular que estamos viviendo en relación al tema de talento, en relación al tema del mérito y los desafíos que plantea el momento que estamos viviendo para el tipo de temas que a mí me han ocupado hace mucho y que estoy convencida son muy importantes, aunque a veces sí les confieso que me siento como una voz un tanto solitaria en el desierto. Sin más, me permito compartirles una presentación que va a ser un apoyo visual simplemente para compartirles algunas ideas. Y quiero dejar al final un espacio, no, esto no es retórico, de verdad, para que pudiéramos tener una conversación, porque realmente no tengo muchas preguntas con respecto a qué hacer en este contexto y me gustaría muchísimo escucharlos y ver si entre a todos se nos ocurre alguna manera de lidiar de buena manera con las restricciones, con los desafíos que hoy enfrenta un tema como el del talento y el mérito en México y en muchas partes del mundo. Me dice que pantalla, a ver, compartir contenido. Sí, por favor, si le oprimen compartir. Ajá, estoy en eso. Y seleccionar en la presentación. Tienes que abrir tu archivo debe estar abierto. Sí, ya está abierta, sí. Entonces compartir. Pero luego me dice seleccione ventana o pantalla,
pero cuando donde dice permitir, como que no me permite apretar ese botón. Quizá porque apenas está conectando. No debería, debe ser automático que te permita abrir mostrar el archivo que está abierto ya en tu computadora cuando le pones compartir. Sí, eso es lo que debería de pasar, pero pues Si no. no, envíalo, si me lo envías, yo te ayudo a pasarlo. Perfecto, mil gracias. Mándalo Sí, a sí. mi dirección y enseguida yo lo recibo. Si te parece, entonces te lo mando a tu correo, ¿te parece bien? Por favor, sí, claro, claro, por favor. Lo acabo de enviar. Ahora en cuanto lo reciba, lo abro y lo trato de compartir para que tú lo tengas disponible. Mil gracias. ¿No de qué? Am, mm, ¿Sí te llegó? no ha llegado, ya llegó, ya llegó. Ya que lo abro. A veces falla un poquito la No- Nos, tecnología. nos retrasa un par de minutos, pero enseguida vamos a estar. Ya verás. Entonces, déjame regresar acá. Eh, ir. Mm, Sí, se modificó el formato de la. Bueno, si te parece, pues Yo sigo insistiendo en abrirla mientras podemos avanzar. muy bien. Pues como les comentaba, voy a hablarles hoy sobre el tema de talento y equidad. Me refiero por talento a talento intelectual. Y les cuento un poquito el contenido de la presentación como la tengo prevista. Primero hablarles un poco de esto, de una brevísima historia del talento y la meritocracia como mecanismo para seleccionar el acceso a los cargos de mayor responsabilidad en una sociedad para las mayores oportunidades educativas. Y después algo sobre la definición de qué es eso el talento y cómo se mide, algunos mitos y realidades sobre el talento intelectual, la situación del talento en México. Eh, Después pasar a por qué es importante invertir en identificar e impulsar talento intelectual en una población, en una sociedad. Ya hacia el final de la presentación quisiera hablar un poco del coletazo que estamos viviendo en contra de la meritocracia, que tiene una larga historia, pero en el caso del mundo contemporáneo ha vivido un apogeo en los últimos 30, 40 años, tanto en México como en buena parte del mundo. Pero hoy estamos viviendo un backlash, un coletazo en contra de ese conjunto de ideas. Y frente a ese coletazo, ¿qué hacer? Que es con la pregunta con la que me gustaría terminar. Eh, no, ¿verdad? No abre. No quiere abrirlo. Estoy insistiendo en ello. Sí, sí. Doctora, o si gusta Sí. reenviármela y también le ayudo a pasarla. Ahorita se lo envío, doctora. Y a ver Mil si. gracias. Sí, muy bien. Sí, ahorita le Ok, insistimos. muy bien.
arranco entonces con una historia abuelo de pájaro. Si pensamos en pues la Edad Media y digamos los primeros momentos de la Edad Moderna, pues básicamente en Europa, y aquí voy a referirme sobre todo en la primera parte a Occidente, pues tenemos sociedades en donde el acceso al poder, a la riqueza, está determinado por y al lugar, de hecho, de cualquier persona en la sociedad, no solamente a los lugares de mayor encumbramiento, sino también los más modestos. Todos los lugares sociales están repartidos y se asignan de forma hereditaria. Dependiendo de quién fue mi padre, es que será mi oficio y será mi lugar en la sociedad. Y así para todos. En ese contexto, si nos remontamos a esas sociedades estamentarias, en donde cada quien tiene un lugar, sí, reconocido, pero fijo, que no es modificable, la idea de que el talento, el esfuerzo, el mérito, puede ser la vía para dejar esa tu condición original en la cual naciste, es francamente revolucionaria. Si me pudieran hacer favor de la siguiente lámina. La siguiente. Aquí. Entonces, frente a esa sociedad jerárquica, pero no solo jerárquica, porque todas las sociedades son jerárquicas, esa sociedad estamentaria en donde el lugar de nacimiento fija tu lugar en la sociedad. Si naces campesino, pues te quedas campesino. Si naces comerciante, estás en el grupo de los comerciantes. Si naces noble, te quedas en el grupo de los nobles. La idea de que con tu talento y tu esfuerzo tú puedes ocupar un lugar social distinto es una idea absolutamente revolucionaria. Es una idea que arranca, digamos, desde el 18, va creciendo en el 19, pero en realidad toma fuerza y empieza a tener un impacto muy grande en las sociedades occidentales, en Europa y en los Estados Unidos, a principios del siglo XX. Y yéndonos más específicamente al asunto del talento intelectual, es a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, que se hacen los primeros intentos por medir la inteligencia. Es un francés, Binet, el que hace las primeras pruebas. Después, más adelante, esto pasa a los Estados Unidos. En Estados Unidos se hace el primer gran experimento de usar pruebas de inteligencia para reclutar a personas que se incorporaran al ejército en las posiciones de élite del ejército norteamericano para la Primera Guerra Mundial. Y a partir de ahí se generaliza el uso de pruebas de coeficiente intelectual, tanto en las Fuerzas Armadas en distintos países, pasa también al mundo de los negocios. En algunos países pasa a los servicios civiles en los gobiernos y en muchos países del mundo pasa a ser un mecanismo clave para admisión a niveles de escolaridad superior. No solamente la universidad, sino en el caso de muchos países, Alemania, por ejemplo, una prueba que desde los 11 años determinaba a cuál, si tú vas a ir a la universidad o ibas a ir a una escuela más técnica. Esto en realidad democratiza el acceso a la educación superior, hace posible que chicos, sobre todo primero chicos, de orígenes humildes, de orígenes incluso de clase media, de orígenes étnicos que no estaban en la mayoría, puedan acceder a educación superior y puedan ir, digamos, creciendo y generando pues distintas inventos, contribuciones que acaban teniendo pues un impacto muy importante en la sociedad en su conjunto. La idea de que es el mérito y no el nacimiento el que determina tu lugar en la sociedad y que es lo que tú puedes
a lo que puedes tener acceso, es, insisto, una idea revolucionaria. Y durante mucho tiempo esta idea meritocrática fue, de hecho, muy vinculada con los sectores de izquierda, con los sectores progresistas. En Europa, en los Estados Unidos, los sectores más de izquierda, en el caso de los Estados Unidos, los intelectuales negros, las organizaciones de derechos civiles, abogaban por concretamente el tema de pruebas estandarizadas, por ejemplo, en educación como mecanismo para abrir el ingreso a las universidades de más alto nivel, a las posibilidades de educación del más alto nivel, a los trabajos buenos con perspectivas de crecimiento a todos y no solamente a los que eran hijos de los que ya estaban adentro. Efectivamente, este mecanismo de acceso meritocrático a oportunidades de crecimiento se expande de manera muy importante en el mundo y permite que sectores que antes pues hubiera sido para ellos impensable ir a la universidad o tener acceso a cargos importantes en el gobierno, en una empresa, una carrera, pues tengan la posibilidad de hacerlo. Es el mismo caso para las mujeres. Todos los instrumentos estandarizados que buscan rescatar, digamos, el talento y el esfuerzo y poner eso por sobre cuestiones de carácter de origen social, de origen étnico, de género, se vuelven fundamentales para la posibilidad de la movilidad social ascendente. Y en general para cómo se distribuyen los bienes valiosos en una sociedad. El momento dorado, digamos, de toda esta idea en Occidente, en el sentido de que funciona bien, como lo estoy mencionando de esta manera, democratizando el acceso a bienes y servicios que abren más oportunidades, pues ocurre en la posguerra, en los años 60, 70, y luego cuando cambia el modelo económico hacia la mayor importancia de los mercados, se produce una nueva etapa en este asunto del talento y la meritocracia, en donde pareciera como que estas ideas que habían sido revolucionarias y que habían permitido simbrar y transformar aquella sociedad estamentaria, se convierten ellas mismas, estas ideas, en la ocasión para generar una especie de nueva aristocracia. Las personas que logran llegar a posiciones importantes a través de su talento, de su mérito, empiezan a acumular gran cantidad de poder, de recursos económicos, y utilizan ese poder y esos recursos económicos para que sus hijos puedan también tener éxito en estos sistemas meritocráticos, y acaba generándose una especie de nueva aristocracia. Este es, digamos, abuelo de pájaro, la historia muy breve de estos conceptos de talento y meritocracia, de cómo pasa de ser una idea revolucionaria a terminar en los últimos 30 años reproduciendo muchas de las cosas contra las cuales había pues luchado y contra las cuales había sido, digamos, frente a las cuales se había revelado esta idea de la meritocracia, acaba generando, insisto, esta especie de nueva aristocracia. En nuestro caso lo podemos ver especialmente en los últimos años, la importancia que adquirió el tema de la tecnocracia, ¿sí? El tener cierto nivel de conocimiento experto, de que era el gobierno de los expertos. Eso era lo importante. Y ahora pasamos a ver, si me permiten, la siguiente diapositiva. También, de manera muy breve, una definición de talento intelectual, básicamente inteligencia, que es una aptitud especial en dos tipos de habilidades: inteligencia fluida, que es habilidad para resolver problemas con rapidez, y la inteligencia cristalizada, que es conocimiento adquirido.
Y bueno, es una variable latente, a diferencia, digamos, del color de los ojos, no se puede observar de manera directa. Entonces, para medirla, lo que se han diseñado son diferentes instrumentos. Los primeros que ya mencionaba al principio muy rápido son las pruebas de IQ, de coeficiente intelectual por sus siglas en inglés, pero también unos instrumentos que nos permiten aproximarnos a esa misma medición son los exámenes de logro, como tanto nacionales, por ejemplo, lo que era la prueba enlace o la prueba planea, o los exámenes internacionales de logro, como la prueba PISA o la prueba TIMSS. La siguiente, por favor. Hay algunos mitos muy extendidos sobre el talento intelectual. Quisiera detenerme en dos de ellos. La idea de que el talento crece y se desarrolla por sí mismo en automático, como que basta ya, tú naces con con esa habilidad, que en realidad no es ningún mérito propio, porque es en alguna parte significativa heredada, y pues simplemente se va a desarrollar solita. Y la segunda es que la prevalencia del talento intelectual es mayor, se concentra en los actores de mayores ingresos y que por lo tanto cualquier política, iniciativa, programa que busque impulsar el talento intelectual es necesariamente elitista en el sentido de favorecer a los estratos más altos de la sociedad. Las realidades, todo lo que sabemos a nivel de investigación, pero yo creo que estoy segura que todos ustedes aquí, en sus propias vidas, es que para rendir frutos el talento intelectual requiere oportunidades para desarrollarse, uno, así como esfuerzo y perseverancia para poder traducirse en logros excepcionales. Por otro lado, y esto me parece lo más importante, esta es la idea clave que quisiera transmitirles, el potencial de talento intelectual es muy similar entre distintos estratos sociales. E impulsarlo contribuye a la movilidad social, así como a ampliar y a diversificar la base de talento de una sociedad. Siguiente, por favor. El talento intelectual es uno de los recursos más valiosos de cualquier sociedad. Hay sociedades que lo tienen clarísimo y que han establecido sistemas y políticas gubernamentales para impulsar ese talento. De los países que yo conozco y que he estudiado, los dos que están, digamos, más alto en el ranking de haberle prestado una importancia centralísima al talento y saber que es su principal activo como sociedad son Singapur e Israel. Pero todos los países, bueno, muchos países del mundo, sobre todo los desarrollados, tienen algún tipo de sistema para identificar talento intelectual y para impulsarlo. Es un recurso valioso en general y dado que está mejor repartido socialmente que otros recursos, su impulso contribuye no solo al crecimiento económico, sino también a la movilidad social. Y aquí junto están unas gráficas de un estudio reciente del 2018, que es el primero que yo conozco, en donde ya nos muestra con evidencia de trabajo a nivel genético, de cómo el potencial de talento intelectual está muy bien repartido entre diferentes segmentos clasificados por ingreso, segmentos poblacionales. No es mucho más alto, digamos, el potencial de talento entre padres de mayores ingresos que entre padres de menores ingresos. Lo que sí cambia muchísimo es ya el talento que se manifiesta. Una vez que el talento ya se observa en logro, materializado en logro, ahí sí el ingreso familiar, el ingreso del padre en concreto, tiene una influencia muy importante. Entonces digamos que para simplificar y abreviar, en un colectivo humano, en una población determinada, todos nacen más o menos con, digamos, en los diferentes estratos sociales hay más o menos la misma cantidad de talento potencial. Lo que cambia radicalmente es cómo en esos diferentes segmentos sociales hay más o menos oportunidades para que ese potencial de talento se desarrolle. Lo que es desigual, digamos, son los resultados. Qué tanto se actualiza ese potencial de talento tiene que ver crucialmente con qué tan desigual es una sociedad y más allá de qué tan desigual es una sociedad, qué tanto esa sociedad invierte en
ofrecerle oportunidades para aquellos y aquellas personas que tienen talentos especiales. Yo me dedico al talento intelectual, pero hay muchos otros talentos, a poder desarrollarlos al máximo en beneficio propio y de su colectividad. Siguiente, por favor. Algunos datos para el caso de México. Un próximo indicador de talento intelectual es, como ya les decía yo al comienzo, son los resultados en pruebas internacionales. La más importante es la prueba PISA desarrollada por la OCDE. Desde 2000 se hace cada 3 años, hasta el año 2018, luego hubo un salto y ahora apenas va a venir la de 2022. Estos números de 2015 son muy parecidos a los de 2018. México, ustedes ya lo saben, tiene problemas de calidad en educación. Más o menos 50% de los alumnos están por abajo en nivel de suficiencia en las competencias que mide PISA, en las habilidades que mide PISA, lectura, matemáticas y ciencia. Ese es un dato muy conocido y que tampoco es tan distinto de lo que ocurre en otros países con similar nivel de ingreso. En donde México sí es un outlier estadístico, una aberración estadística, es en el porcentaje minúsculo de estudiantes de alto rendimiento. Aquí están los datos para 2015. 0.3%, o sea, 3 de cada 1000 están en niveles 5 y 6 de PISA en México, cuando el promedio de la OCDE es casi 11%, 11 cada 100. Vietnam, que es un país con una cuarta parte de nuestro PIB per cápita, tiene 9.3. Estados Unidos tiene 6. Chile tiene muchísimo más que nosotros, 1.4. Hicimos un ejercicio de, dado nuestro nivel de desarrollo, básicamente nuestro PIB, metimos algunas otras variables, pero básicamente nuestro PIB, ¿cuánto tendríamos, qué porcentaje de nuestros chicos tendría que estar en niveles 5 y 6 de PISA? Y pues llegamos al número de 7%. Tendríamos que estar más o menos en 7% y estamos en 0.3%. En México, en concreto, no estamos aprovechando ni impulsando nuestro acervo de talento intelectual. El porcentaje, además, viene cayendo. En 2006 fue el punto máximo, en 2015 fue 0.3 y en 2018 volvió a ser 0.3. Vamos a ver el año, bueno, los resultados para 2022 que se van a conocer la semana que entra. Siguiente, por favor. Algo que a mí me sorprendió mucho cuando empecé a trabajar sobre este tema es no solamente este asunto, que fue una sorpresa cuando lo descubrí, que donde éramos realmente outliers, donde éramos aberración estadística junto con Argentina, somos los únicos 2 países en esa situación en América Latina, que tenemos un porcentaje tan pequeñito de estudiantes de alto rendimiento. La otra cosa que me da muchísima la atención es la situación de la relación entre ingreso y talento. En este caso, con todos los problemas que eso tiene, pero digamos, entendido aquí y medido como puntaje en la prueba PISA. En el gráfico del lado izquierdo, lo que tenemos es los puntajes de la distribución de estudiantes en niveles 5 y 6 por decil, económico, social y cultural, que es una medida que arma la OECD. Y bueno, más allá de ver la variación entre 2009 y 2012, lo que es claro para México como para el resto de los países del mundo es que toman la prueba PISA, es que el mayor porcentaje de estudiantes en niveles 5 y 6 proviene de los deciles de mayor ingreso. Eso, hasta ahí, ninguna novedad. En México también ocurre así. Lo que es realmente impresionante es el segundo cuadro para mí, ¿sí? Y es que sí hay más de los niveles de hasta arriba, del decil 10, digamos, pero no tanto más. Vean qué planita es esa curva de México comparada con la de los países más comparables a México en términos de PIB. Chile, Tailandia y Turquía. Adicionalmente, más datos de cómo el problema del talento no es, en el caso mexicano, nada más puede atribuirse a temas de desigualdad en el ingreso. Los alumnos mexicanos del decil más alto
Si los comparas con los de decil más alto de todos los que toman la prueba PISA, están 2 grados escolares abajo de sus homólogos, los más ricos de México. En cambio, los alumnos mexicanos del decil más bajo están tan solo, digamos, 1 grado escolar abajo. O sea, comparan mucho peor los estudiantes mexicanos de altos ingresos con sus pares, con sus homólogos de altos ingresos en el resto de los países que participan en PISA, que los estudiantes mexicanos que están en los deciles más bajos. Siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué invertir en impulsar el talento intelectual? Invertir en todos sentidos, desde en hacer una presentación como esta, ¿no? Hasta ponerle dinero, hasta ponerle tiempo a tratar de diseñar estrategias de cómo identificar ese talento, armar programas para ello. Bueno, la primera razón es porque el potencial de talento detectado e impulsado en México es gigantesco, ¿sí? La brecha de talento observada en PISA es, pues aquí están los números en absolutos, más o menos, digamos, para niveles, para el PISA 2012, estas son cifras indicativas, pero más o menos para que vean un poco las magnitudes, ¿no? En PISA 2012 eran 8.000 estudiantes, cuando tendríamos que tener, según nuestra estimación, más o menos 100.000 estudiantes en esa situación. Y para mí, además, cada vez que lo pienso, es todos esos estudiantes que no están en nivel 5 y 6, ¿cuántas fábricas son? ¿Cuántos libros? ¿Cuántas orquestas? ¿Cuánta riqueza de todo tipo? ¿Cuánta esperanza? Porque además, dado que ya vimos que está bastante bien repartido el talento, al menos el potencial de talento, pues muchísimo de esos 103.000 que no estamos identificando y impulsando están abajo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí para quien sea que les interese ya se las compartiremos. Aquí está la brecha de talento por estado. El peor es la Ciudad de México. Bueno, estos son números de 2012. Siguiente. Ok, ya no puse esa lámina, pero hay un estudio a nivel internacional que básicamente se hace la siguiente pregunta. O sea, está claro qué es lo que habría que hacer en educación. Uno querría hacer todo. O sea, uno querría disminuir el porcentaje de estudiantes a bajo nivel de suficiencia, o sea, bajo el nivel 2 de PISA, que en México, insisto, son como 50%, y también elevar el número de estudiantes de alto rendimiento. Eso sería lo ideal, ¿sí? Pero supongamos una situación en la que tienes que escoger una de las dos. Tienes tiempo limitado, recurso limitado, ¿cuál te conviene más? Y lo único que te interesa es crecimiento económico, porque hay muchas otras cosas que podrías querer maximizar, pero supongamos que lo que quieres maximizar es crecimiento económico. Lo que muestra Hanushek, que seguramente se va a sacar el premio Nobel un día de estos, es que si lo único que te interesa es impulsar crecimiento económico, es más costo eficiente invertir en incrementar el porcentaje de estudiantes 5 y 6 en 6 veces más. Entonces, no, o sea, no es trivial el impacto del impulso al crecimiento en términos, el de impulso al talento en términos de crecimiento. Otro proxy para ver, digamos, un proxy para ver qué tan fuerte es la asociación entre sociedades más meritocráticas, donde el talento es reconocido y tiene la posibilidad de traducirse en éxito, es a dónde se va la gente, a dónde migra la gente. Pues a las sociedades donde hay más posibilidades en este sentido, ¿no? Ok, dado que está mejor repartido socialmente, como ya dije, que otros recursos, su impulso contribuye no solo al crecimiento económico, sino también a la movilidad social. Dicho de otra manera, a un crecimiento más dinámico y más incluyente socialmente, que es justamente lo que México necesita. Bueno, de hecho, lo que muchos países como México, de renta media, de ingreso medio, necesitamos. Crecimiento mucho más dinámico y mucho más incluyente. México, el problema que ha tenido los últimos 40 años es que no logra crecer mucho y además lo poco que crece se queda concentrado arriba. Ok, si bien no se ha impulsado históricamente mucho que digamos el talento en México, y en la actualidad vivimos
un momento fuertemente antimeritocrático. Sí hay que decir que una cosa en la que el neoliberalismo fue tremendamente exitosa en términos culturales es que permeó muchísimo a la sociedad mexicana. El mérito, las encuestas lo muestran, es un valor apreciado por amplios segmentos de la población mexicana, que siguen creyendo, increíblemente, en una sociedad que es casi una sociedad de castas, siguen creyendo en el mérito. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son los costos de no invertir en talento y el acceso meritocrático a oportunidades de crecimiento y desarrollo? Pues las inversas, ¿no? Bajo crecimiento económico, poca movilidad social, y hay ya alguna evidencia de que el talento no impulsado, incluido socialmente, puede terminar en actividades ilegales o criminales. O sea, el talento intelectual es oro puro. Si no lo van a usar ustedes en la economía formal, pues nos lo quedamos nosotros en la economía ilegal o en la criminal. La que mejor paga es la criminal. La que más lo necesita es la criminal. Siguiente, por favor. ¿Qué tipo de intervenciones hay para impulsar el talento? Bueno, hay muchísimas en el mundo de distintos tipos, ¿sí? Pero las que podrían estar, digamos, más a la mano en México, programas extraescolares de identificación e impulso al talento, eso llevo dedicada ya muchos años, hago eso. Yo de lo que hago tiempo es una plataforma de programas que se llaman Talentum. Después podrías hacer becas basadas en mérito, en educación básica y media superior. Aquí hay diversos estudios, pero hay uno en particular que se hizo en Camboya, un estudio extraordinario de unos investigadores de Harvard, que mostraron que básicamente hicieron un experimento. Dieron becas por el mismo monto al mismo tipo de estudiantes por sorteo, pero a unos les dijeron que era por mérito y a otros les dijeron que era por necesidad económica. Ni siquiera hubo detección de talento ni de nada. Sortearon y a unos les dijeron que era de mérito y a otras les dijeron que eran de necesidad económica. Pues en los dos casos aumentó la permanencia, que es lo que estamos viendo en México. Solo en el caso de los que recibieron la beca de mérito, aumentó el logro, aumentó el aprendizaje. Premios nacionales de talento. Bueno, también puedes tener becas egresados a bachillerato académicamente sobresaliente y provenientes de medios en desventaja para cursar educación superior en universidades de excelencia. Eso fue lo que a mí me tocó impulsar en el CIDE, en la primera etapa de la refundación del CIDE. Eso luego se fue desenfatizando, pero tuvimos todo un periodo en que éramos la institución más selectiva, con los exámenes de admisión más difíciles, institución pública de educación superior, que era más diversa en términos sociales y geográficos. Puedes también tener premios nacionales de talento, etcétera, campañas de sensibilización y reconocimiento para el mérito y el talento. Siguiente, por favor. El problema es que estamos viviendo un momento marcadamente antimeritocrático en México y en muchas partes del mundo, y por muy buenas razones. No crean que no lo veo. O sea, es claro, sí se ha constituido una especie de aristocracia del talento, en donde los talentosos, digamos, de hace 2 generaciones, esto se nota muchísimo más en las sociedades abiertas, en las sociedades donde sí hay más meritocracia, ¿no? Pero incluso en las sociedades como mexicana, en los pequeños islotes de meritocracia, se nota que las generaciones que tuvieron la posibilidad de ascender meritocráticamente, pues luego ya se hicieron de recursos y entonces están en mejores condiciones de poder lograr que sus hijos les vaya bien en ese mismo sistema, del cual queda excluido pues, el grueso de la población mexicana, ¿no? Y eso ha generado un backlash, una andanada en contra de toda esta idea del mérito, que ha venido de distintas fuentes, pero básicamente hay quien dice, bueno, todo es una farsa, no es cierto que es meritocrático. En realidad solo logran aprovechar esas ventajas los que ya de por sí tenían ciertas ventajas de origen. Esa es una de las críticas. Que ambas vienen, bueno, en realidad es curioso porque tanto la derecha como la izquierda ahora coinciden en criticar a la visión esta meritocrática de impulsar el talento y que sea el talento el que decida el destino, no el origen, por estas dos razones. En primero, porque, bueno, es una farsa, no es cierto, esa es una, y la otra es que es porque la meritocracia fomenta el individualismo excesivo y va minando la cohesión social y el sentido de comunidad.
Esa es la segunda crítica fuerte a la meritocracia en los tiempos recientes. En el caso de México se combinan las dos. En el caso del gobierno actual, en particular la segunda, pero también la primera. Si se acuerdan, una de las primeras cosas que hizo simbólica, que es muy importante en todos los gobiernos, pero en este es casi lo más importante es lo simbólico, empezó prohibiendo que los funcionarios usaran sus títulos nobiliarios, o sea, sus títulos académicos. Nadie se puede llamar doctor y doctora. Me parece muy significativo. Siguiente, por favor. ¿Qué hacer? Si acaso he logrado interesarlos y a lo mejor hacerlos pensar que sí vale la pena impulsar el talento. Estoy seguro que muchos de ustedes son producto justamente del mérito, del talento y del esfuerzo. Entonces, ¿cómo le hacemos para impulsar eso en un contexto que no, que no parece muy favorable? Y importa impulsarlo porque, pues, desde un punto de vista de eso depende la posibilidad de un país, de un México que crezca de manera mucho más dinámica y que ese crecimiento no se quede concentrado arriba, que realmente logre sacar de la pobreza de forma autosustentable a millones de personas. Entonces, pues, eso quiero terminar ahí, diciéndoles qué se les ocurre, qué podemos hacer, ¿no? Si es que les parece que la pregunta es pertinente, me gustaría muchísimo escucharlos. Muchas gracias. Voy a prender mi luz. Muchísimas gracias, doctora Heredia. Realmente fascinante. Agradecemos muchísimo eh, la presentación. Entonces, le doy la voz a la doctora Cárdenas por si quiere hacer algún comentario mientras vemos los comentarios de los asistentes. Veo que ya empiezan a aparecer y que les parece una gran pregunta porque va al fondo del problema. Creo que quizá tendríamos que comenzar por reconocer si las habilidades que estamos tratando de impartir en las escuelas son aquellas que mejor nos permiten desarrollar el talento e identificar el talento. Y si no estamos estandarizando de más y teniendo contenidos que tal vez no tienen un espacio en estos días donde la tecnología es tan importante. ¿Cuánto estamos nosotros perdiendo creatividad? Porque quizá estamos con una forma atrasada de incorporar estos elementos en las escuelas. Como un primer punto que se me ocurre podría ayudarnos a identificar niños con potencial. Lo que comentaba la doctora Heredia sobre el alto rendimiento y los bajos niveles de alto rendimiento. Tampoco estamos identificando a esos muchachos que creo que hacen la diferencia. Y no sé, doctora Bonilla, si hay alguna pregunta de quienes están acompañándonos, ¿no? Supongo que debe haber alguna reacción. Hay dos comentarios, uno de José Luis, que le sorprendió mucho la pregunta y qué gran pregunta, y Lili Buró, tema 100% interesante, el talento, la meritocracia, muchísimas gracias por entregarnos estos conocimientos, doctora Blanca Heredia, muchas felicidades, es usted un ser humano sensible y muy talentoso. Y Esperanza Delgado, excelente presentación. Podemos hacer y dejar de hacer algunas intervenciones en política pública. La Secretaría de Educación, como la instancia que planea y ejecuta la política educativa, debe dar un giro drástico y corregir con este enfoque desde la educación básica. Muchas gracias por los comentarios. Si les parece, le entro a la pregunta, a la cuestión que nos plantea la doctora Cárdenas. Em, el carácter, digamos, estandarizado de la educación
es un problema, pero al mismo tiempo en sistemas muy grandes, y México es el sexto sistema educativo más grande del mundo, eh, es difícil evitar el que sea así, digamos, en términos prácticos operativos. ¿Sí? Y además es así en casi todas partes del mundo, con variaciones, ¿sí? Pero hay una cierta currícula básica. ¿Sí? Y normalmente no es esa currícula básica la que te va a permitir detectar el talento. Como se detecta en distintas partes del mundo, digamos, la más importante forma de detectarlo es a través de pruebas. Los diferentes países lo hacen en diferentes momentos. En el caso de Israel, que es el que conozco más, empieza el proceso de pruebas desde los 8 años. A los 8 les hacen una primera prueba, después a los 11 les hacen otra prueba y a los 15 les hacen otra prueba. Y dependiendo de eso, a mí me gusta mucho el modelo israelí porque no los separa. En otros países los hacen una cosa que se llama tracking y entonces los mandan como unas escuelas especiales. Y aquí no estoy hablando necesariamente de los genios, ¿eh? Hay diferentes niveles de talento intelectual. Simplemente los chicos, digamos, sobresalientes. ¿Sí? El sistema israelí me parece muy interesante porque los niños, digamos, con capacidades sobresalientes tienen sus clases de lunes a jueves con sus compañeros y interactúan y socializan, que es fundamental para su desarrollo integral, y solamente los viernes van a una escuela especial en donde desarrollan, se les reta más para que puedan desarrollar ese potencial que tienen. Y así va ocurriendo en las diferentes etapas. Entonces, normalmente esto ocurre, digamos, también está lo que tú estás sugiriendo implícitamente en tu pregunta, me parece, y es que desde luego también están los maestros, las maestras y los maestros. Uno cualquiera que haya tenido trabajo en aula a cualquier nivel, lo sabe, los ves, brillan, ¿sí? Y entonces pues también uno los identifica, los refiere, los empiezas a pastorear, a mentorear, les dices, mira, léete esto, ¿no? Pues igual ocurre en todas partes del mundo. Los profesores, digamos, el sistema organizado son pruebas y de manera en la interacción cotidiana en el aula, pues es el profesor, la profesora el que detecta a este chico, pues es especialmente bueno para la música, este chico se le dan muy bien los números, a esta chica, híjole, tiene una verbalidad extraordinaria o es buenísima para el dibujo, qué sé yo, ¿no? Y ya tienes buenos profesores que te van encaminando. Entonces, normalmente es una combinación de cosas. Ya luego, bueno, si tienes la fortuna de tener papás que puedan tener tiempo contigo y que te puedan prestar atención y que tengan algunos recursos, pues también que están viendo que pues tienes cierta habilidad por este lado, por otro te van. Entonces, digamos, pero normalmente son sistemas que van un poquito más allá de la escuela, los que te permiten ir detectando y impulsando de manera sistemática este talento. Hay muchísimas cosas que se podrían hacer. Yo creo que además, en el caso de México ahora, estamos en medio de una verdadera revolución en la parte de programas educativos en educación básica, que yo creo que era necesario, más allá de eso, si quieren, otro día platicamos de ese tema, ¿sí? Yo creo que era necesario una sacudida, porque no íbamos por buen camino. Habíamos seguido todo el recetario de las organizaciones internacionales, evaluación docente, evaluación un día sí y otro también, transparencia, todo lo que supuestamente era el canon, y la verdad es que no se movieron nada los números de aprendizajes. Entonces, tampoco es que estábamos muy bien. Entonces necesitábamos una sacudida. Y esto es una tremenda sacudida. Para resumir, la llamada nueva escuela mexicana, en términos pedagógicos, lo que significa es dejar atrás el sistema basado en asignaturas, o sea, tú enseñas biología, historia, matemáticas, y ahora todo se va a enseñar por proyectos. Es un experimento radical, nadie nunca lo ha hecho en el mundo. O sea, se hace en niveles superiores, se ha hecho en Japón, en la prepa, en la secundaria, en escuelas activas se hace también, nunca se ha hecho en primaria a esta escala. Ahora, ese nivel de terremoto abre oportunidades para hacer muchas cosas y muchos experimentos interesantes, ¿no? Entonces yo creo que ahí se abre una oportunidad. Pero lo que me preocupa es un clima simbólico, un clima cultural, un clima político, un clima ideológico que está peleadísimo con la idea del mérito y el talento. No sé si ustedes lo perciben, me parece que es como palmariamente claro, ¿no? O sea, pero no sé cómo lo perciben ustedes.
Yo estaría de acuerdo en que no estamos identificando, no estamos buscando identificar esos talentos y guiarlos de la manera que tú nos comentas, cómo estar encauzando ese talento. Es como si no fuera importante para la sociedad. Y no es solo importante para la persona, es realmente importante para la sociedad. Y Totalmente. hay una pregunta de Carla Pedersini, doctora Bonilla, si quisiera usted leerla, porque me parece muy interesante también. Gracias, doctora. Sí, la doctora Pedersini la felicita, excelente presentación, muy interesante. La pregunta es, ¿cómo se puede explicar que los deciles más altos en México tengan niveles de talento más bajos que los que se observan en otros países? Para mí, bueno, me ha ocupado mucho tiempo esa pregunta. Es un acertijo empírico, me parece muy interesante. A ver, aquí está mi hipótesis, ¿sí?, de trabajo. En México, en realidad, sobre todo en los extremos de la distribución del ingreso, no importa lo que hagas o no hagas, no te vas a mover de ese lugar. Estadísticamente hablando, es improbabilísimo que alguien en el decil 1 pase al decil 2, ya no, digamos al 3, al 4, etcétera. La única cosa, ¿saben ustedes que es más difícil de pasar del decil 1 al 2? Es caerte del 10 al 9. O sea, si naces rico en México, realmente creo que ni aunque mates a tus papás ni nada, o sea, no hay nada que tú puedas hacer para caerte al 9. Las únicas que se caen ocasionalmente somos las mujeres. Digo somos porque soy de ese género, no necesariamente de ese decir, ¿no? Pero, bueno, sí, soy de ese decir. Pero, ¿a qué voy con esto? En una sociedad tan rígidamente estratificada, en donde no importa lo que hagas, no vas a salir de esa condición de pobreza o de esa condición de riqueza, ¿para qué inviertes en una educación de calidad? ¿Para qué te matas y te quemas las pestañas estudiando mucho? ¿Para qué? Si no hace falta. Y claro, además eso se comunica en el grupo social. No es importante. Hicimos unos estudios. Yo fundé dentro del CIDE, institución que dejé ya hace algunos meses, el área de política educativa, y ahí hicimos muchos estudios sobre estos temas, y uno de ellos fue sobre prepas de élite de la Ciudad de México, que no se había hecho nunca. Se ha hecho algo de estudios sobre, bueno, bastante estudios sobre superior privada, sobre educación superior privada, pero muy poquito sobre el resto de la educación privada en México. Hicimos un estudio sobre las prepas privadas de élite y estaba clarísimo. O sea, la gente paga, con muy pocas excepciones, paga esas escuelas porque quiere estar con gente del mismo tipo socialmente hablando. No están comprando calidad educativa, excelencia educativa, no lo están comprando eso. Esa es mi respuesta. O sea, en una sociedad tan rígidamente estratificada, de hecho, lo racional es no invertir en educación de calidad. ¿Para qué inviertes en eso? Si no importa lo que hagas o no hagas, de todas maneras te vas a quedar arriba o hasta abajo. Donde sí conviene invertir, y se nota, digamos, en los números y todo, es en la clase media. En el sector medio sí hay más movilidad. Entonces, en los sectores, digamos, en los deciles 8, 9, por ahí sí importa mucho el mérito y además es como racional invertir, porque sí puede ser que pases del 8 al 9, ¿no? Pero en los extremos de la distribución no es racional invertir en calidad educativa. De hecho, por eso no tenemos una sociedad que presione a las autoridades por educación de calidad. El sexenio pasado tuvimos una gran reforma centrada en educación de calidad, más allá de cuáles eran sus intenciones así más fuertes. Sí, le prestó mucha atención al tema de educación de calidad. ¿Y quién salió a defender esa reforma? Nadie, ¿no? Como 8 académicos, ¿no? No sé, quizá eran 9. Doctora Cárdenas, estoy exagerando.
Pero es cierto que la discusión sobre calidad de educación, sobre estos elementos de qué tendríamos que estar aprendiendo y qué tendríamos que estar reforzando, no están ahí. Y de hecho, en algunas ocasiones, cuando uno encuentra un muchacho muy talentoso en música o en arte, lejos de procurar que continúe por esa ruta, mucha gente busca que regrese a las más tradicionales, porque se habla de cómo no son rentables Exacto. o no son los espacios. Y sin embargo, culturalmente hablando, necesitaríamos absolutamente todo en la sociedad, porque todo nos enriquece. Y empezando por la propia persona que desarrolla esa habilidad en un arte o cualquiera que esta sea. La doctora Rubalcaba preguntaba cuál es el horario de clases de los niños en Israel, si ellos tienen algún horario más extendido, los niños con talento, o si la escuela regularmente toma horas similares a las que nosotros tenemos. Sí, tienen un poco más. Nuestro horario es ridículamente corto, ¿no? Yo no sé cómo le hacen las, grueso las mamás en México, ¿no? Con 4 horas de clases en primaria. Pero en fin, no, digamos, tienen más, hacia lo que es más normal, 6, 7 horas al día. Pero no hay horas extras para los niños con talento intelectual especial. Lo que hay es que toman sus cursos normalmente, digamos, no sé, ponte de 8 a 2, ¿sí? De lunes a jueves, y luego de 8 a 2 lo toman el viernes en unas escuelas que están como por distritos, una sola, donde van niños de diferentes escuelas. Estos niños talentosos van a esas escuelas. Una cosa que, sin embargo, me parece importante como recalcar es, no quiero que se vayan con la idea nada más de que estoy interesada solamente en los niños genio. No, hay abajo de 5 y 6, ya aquí nomás me refiero a 5 y 6, pero ya me podríamos meter el nivel 4 de PISA, ¿sí? Incluso dejémonos de si están en hasta arriba de la prueba. ¿De qué nos habla una sociedad en donde ni ricos ni pobres les parece importante invertir en el crecimiento de su mente, de su cuerpo, de su corazón, a través de la educación? Algo está podrido en el estado de Dinamarca, diría Hamlet. O sea, algo está mal. Y algo muy fundamental está mal en que en una sociedad no se valore eso. Y si no se valora es porque, pues, invertir en ello no paga. Y eso nos habla de una sociedad que está tan rígidamente estratificada que es difícil imaginar que realmente pueda crecer de manera significativa si no rompe esas rigideces. Y la manera de romperlas es que es que, a ver, yo trabajo ahora este año empezamos con un programa con chicas en desventaja, con talentos más generales, no nada más intelectuales, en comunidades muy, muy vulnerables. Escribía un articulito, es como, lo llamaba tierra fértil, está tan seca la tierra, pero al mismo tiempo es tan fértil. De verdad, vas con una regadera, echas tantita agua y salen las flores. Pero no estamos prestando atención ahí, claramente. Y es tanto más divertido cuando lo retas, la escuela y la educación. Y cuando los haces sentirse que pueden y que son capaces y que pueden soñar grande para ellos y para sus comunidades y pueden además armar vínculos y que no tiene que ser una cosa horriblemente individualista y egoísta. Porque además yo en todos los programas, y además estoy convencida de ello, el talento es un bien público. Yo no tengo derecho yo solita a mi talento. Eso fue un regalo de la naturaleza. Mi capacidad intelectual, como la del jugador de fútbol, ese potencial no me lo gané. Y solo lo pude desarrollar gracias al concurso de miles de personas. Y por lo tanto, los frutos de ese talento no son míos en exclusiva.
En fin, como ven, el tema me emociona mucho. Creo que tendríamos que encontrar. Y bueno, si a alguno se le ocurre maneras en que, porque sí es complicado en este entorno, ¿sí? Que insisto, entiendo por qué ha habido este coletazo en contra de todas estas ideas, pero en el caso de México, como tantas otras ideas, acabaron siendo como pura simulación. Y entonces, claro, el grosso de la población hoy que apoya al gobierno actual, pues está enojado y con buenas razones de estar enojado. Pero en el camino nos estamos llevando de corbata la posibilidad de un desarrollo del cual nos podamos sentir dueños y orgullosos. Ahora que te escucho, pienso que frecuentemente utilizamos la frase del bien mayor para los niños y tendríamos que estar genuinamente pensando qué les significa la educación a esos niños en sí mismos y después a todos nosotros, porque sí, efectivamente, aprender debería ser un placer y aprender cosas diversas también, inclusive para aprender a respetar que las artes tienen un espacio en nuestra vida y en la vida de quien quiera desarrollarla y todo aquel talento que se expresa de maneras muy diversas, sea en campos más científicos, en la literatura, etcétera, y la conexión que tenemos con nuestros componentes culturales, porque citabas a Hamlet y es una forma de conectarnos con 4 o 5 siglos Exacto. de historia de nosotros mismos. Pero sí tendríamos que empezar por reconocer que la educación no solamente es lo que ocupa a los niños en la escuela o lo que ocupa sus horas en un cierto periodo de su vida, sino es lo que los forma y les permite hacerse ciudadanos que tengan ciertas características para incluirse. Y por supuesto la movilidad social no basada solo en la parte económica, sino en la parte de su contribución al desarrollo de la sociedad en el sentido completo, en el sentido no solo económico, insisto, sino Social, cultural. la parte cultural también. Entonces creo que eso tendríamos que empezar a preguntarnos cómo es que todos los que estamos involucrados en enseñanza podemos hacer una diferencia en la forma como percibimos la escolaridad. Y desde luego, para cuando uno interviene en los niveles de educación superior, hay muchas cosas que ya se perdieron porque son los primeros años, yo diría quizás hasta la secundaria, donde tú puedes encauzar esos gustos o generar el gusto por alguna cosa que se afianza durante el bachillerato. Y para cuando llegan con nosotros, pues ya son alguien que no utilizó su espacio para desarrollar esas otras cosas. Así como se tienen escuelas o las fuerzas inferiores de los partidos, de los equipos de fútbol, tendríamos que hacer algo similar para aquellas cosas que complementan la formación de un muchacho o muchacha y que al final también le permiten desarrollarse en esa área. Y luego la diferencia por sexo, porque genuinamente creo que hay un momento en el que la escuela todavía pierde más atractivo para las mujeres porque socialmente se espera de ellas a ciertas edades en la adolescencia otra ruta. Y lo que comentas sobre estos grupos que encuentras en espacios con muchos rezagos es esa inquietud por aprender o ese Ay, es entusiasmo por maravilloso. cambiar, ¿no? Un día te voy a invitar, Rosario, porque vas a ver, no sabes qué bonito es. ¡Ay! Ha Sí, sido una inyección de esperanza, de decir, sí, hay que seguir en esto, hay que seguir en este trabajo, porque con unas vidas, digo, los programas que yo hago son, digo, para mí son enormes, pero son pequeñitos para el universo, digamos, mexicano, ¿no? Pero tocar esas vidas y sentir ¡ay! Que les abriste como una ventanita. sí. No, Bueno, me lo pues puedo imaginar, muchísimas me lo puedo gracias. La imaginar. verdad que sí, es muy bonito. Y muchísimas gracias por este espacio. Espero haberlos al menos dejado con algunas preguntas sobre por qué los mexicanos, esta pregunta, por ejemplo, de por qué los ricos no invierten en talento. El talento de sus propios hijos, ¿eh? Es interesante, ¿no? En fin, creo que hay muchas preguntas aquí que vale la pena seguir masticando. Y ha sido un gusto. Muchísimas gracias a la doctora Cárdenas por la invitación.
No, al contrario, me parece que, como bien dijo la doctora Bonilla, es una forma extraordinaria de cerrar este ciclo, de quedándonos con preguntas que son cercanas a todos nosotros, porque todos hemos atravesado por el sistema educativo, todos podemos continuar educándonos y todos podemos ayudar a hacer una diferencia con alguien más. Entonces, realmente ha sido muy provocador y muy, muy agradable pensar en cosas muy difíciles de cambiar, pero eso no significa que no podríamos comenzar a hacerlo. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde y si ya no los veo, muy felices fiestas. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Usted cierra, por favor. Muchísimas gracias. Pues a nombre de nuestra titular, la maestra Gabriela Rodríguez, secretaria general del CONAPO, le agradecemos mucho, doctora Blanca Heredia, doctora Cárdenas, por esta sesión, por este espacio y muy felices fiestas. Muy buenas tardes y gracias por estar a lo largo del ciclo de conferencias del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población con los consejos estatales de población. Muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.